Regresamos a Arica Informa en este resumen de domingo que hacemos aquí en nuestro informativo con las noticias más importantes que han ocurrido durante la semana y que hemos visto nosotros aquí en Arica Informa. Y estamos, por supuesto, con el diputado Enrique Ly para hablar de varias cosas. Siempre hablamos de otras cosas que no tienen mucho que ver con la política también, aprovechando estos minutos que tenemos para conversar. Pero vamos a conversar con un tema que se tomó la agenda la semana que pasó, especialmente con dos temas. Uno, y seguramente aquí se va a involucrar también este tema, el tema de la inasistencia de 100 parlamentarios en la sala para votar por un proyecto y además el tema de las tarifas eléctricas que también marcó noticia durante estos días. Sí, bueno, y que estuvo relacionado, ¿no? Porque con ocasión de la divulgación de esta mala noticia de que nuevamente el gobierno o el Estado de Chile le mete la mano a los bolsillos de los chilenos, más de 100.000 millones de pesos. Si eso es, o sea, en pocas palabras... ¿En dólares o en...? En pesos. En pocas palabras, en resumidas cuentas, lo que pasó esta semana es que nos dimos cuenta de que el Estado de Chile le metió la mano al bolsillo de los chilenos en un monto que supera los 100.000 millones de pesos. Si no me equivoco, algo así como 120.000 millones de pesos. Muchísima plata. Y eso, obviamente, que nos tiene bastante desencantados a todos. ¿Hasta cuándo? Pues la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Y por qué? Porque, además, se producen varias paradojas. A propósito de que ayer fue 18 de octubre, resulta que hace algunos años, por una elevación de 30 pesos en el pasaje del metro, Chile quedó semidestruido e incendiado y se originó una revuelta social que causó mucho daño económico. Eran los mismos que hoy están en el gobierno que decían basta de injusticia. Entonces esa es la paradoja. Esa es la paradoja porque, bueno, nos enteramos de esta noticia y lo que menos podemos esperar es un reconocimiento. Ahora, quiero también ser justo. Me parece muy bien la renuncia del ministro de Energía. Es lo que esperábamos y a propósito de entonces de que este miércoles estábamos muchas fuerzas políticas y muchos parlamentarios tratando de meternos de hecho al tema para ver cuál es nuestra reacción, de pedirle la renuncia, exigirle la renuncia, una acusación constitucional. Recordemos que este miércoles estalla toda esta problemática, entonces claro, el Congreso, que es una institución política, no vamos a ir a fabricar bebidas gaseosas, ¿no? Sino que vamos a hacer política. Y ante esta noticia dramática, 100.000 millones de pesos producto de un cálculo, una ecuación mal hecha, de un mal cálculo en donde participa una comisión, en donde el Ministerio de Energía es parte, etcétera, teníamos que tener también una posición, porque más yo estoy representando a la gente. Y la representación de la gente es justamente también en estos aspectos. Entonces, a eso tú súmale que estamos en un proceso de discusión de la ley de presupuestos, funcionando algunas subcomisiones, donde hay además muchos dirigentes que están acudiendo al Congreso porque es la época del año donde más se piden reuniones. Yo en lo particular, te puedo solamente hablar de mi caso, por ejemplo, estaba abordando el tema de la vivienda. En Arica tenemos un déficit tremendo de la vivienda. El gobierno no ha cumplido su meta del plan de emergencia habitacional, apenas más de un 50%, no supera el 60%. Agrégale las casas socavadas que están siendo producto de varios accidentes a las personas que todavía habitan ahí porque no se les cumple la promesa del traslado a otra vivienda. Y se le agrega el tema de los despojos o desalojos de personas que ya han tenido el subsidio, están con su vivienda y el Serviu está pidiendo el desalojo vía judicial. Bueno, eso, Luis, para que se pueda abordar en forma seria en las comisiones, por ejemplo, la comisión de la tarde yo oficié al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y representé en la defensa de las familias que estaban ahí presentes en el Congreso por los despojos de las viviendas. Eso no es que uno un día en la mañana nazca con toda la información. Yo, por ejemplo, para decirte algo tan simple como que el plan de emergencia habitacional
supera por poco el 50% de la meta propuesta por el propio gobierno, bueno, eso implica lectura, eso implica análisis, implica estudio. Cuando yo le digo, por ejemplo, a la asesora del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, no le voy a aceptar la respuesta en desmedro de las familias ariqueñas que estoy representando para justificar el despojo, porque el serbio está transgrediendo el debido proceso, que es una garantía constitucional. Bueno, ese discurso, ¿de cuánto? 10 palabras. Bueno, requiere preparación, requiere estudio, requiere saber lo que es el debido proceso, requiere saber en qué parte de la Constitución está, requiere revisar la normativa que está ocupando el serbio para desalojar y despojar a las familias ariqueñas de sus casas. Todo ese trabajo se hace de forma paralela a la sesión de sala. Quien entonces diga lo contrario es porque desconoce. Yo entiendo que, bueno, hay falta de educación cívica, y lo entiendo, y yo no culpo a ningún ciudadano de la falta de educación cívica. Yo mismo, antes de entrar a política, me decidí primero a estudiar Derecho porque me consideraba, siendo médico con 2 especialidades, habiendo trabajado 10 años en el servicio público, pero me consideraba incapaz de poder asumir la representación política de mi región. Y por eso estudié Derecho, me recibí de abogado y ahora tengo las herramientas para defender a mi territorio y a su gente. Pero entiendo que muchos ciudadanos no tienen por qué, no recibieron educación cívica en su casa, tampoco a muchos les gusta la política, digámoslo, no todos tienen el interés. Y por lo tanto yo puedo entender de que estén desencantados, ofuscados, enojados por el tema que se originó a mediados de semana de un fracaso de sesión de sala. Pero lo que no puedo entender y no puedo aceptar, y me da vergüenza ajena y debo decirlo, es que algunos candidatos y candidatas se aprovechen de este tema, lo encapsulen y lo viralicen por redes sociales para sacar provecho político. Porque eso quiere decir que estas candidatas y candidatos no tienen idea de cómo funciona el Congreso. No tienen idea. Nosotros mismos, Luis, hemos tenido contactos radiales y de comunicación en horas de la mañana paralelos a las sesiones de sala. Y es porque yo, ¿qué estoy haciendo? Estoy comunicando a un medio de comunicación ariqueño lo que estamos tratando políticamente en el Congreso, que es parte de mi labor, de entregarles a ustedes, los ariqueños, los televidentes en este caso, cómo va avanzando nuestro trabajo, qué es lo que se está viendo ese día, qué es lo que se va a votar más tarde, que a propósito, malamente, maliciosamente y maldadosamente se ha dicho que fracasó la votación. Bueno, las votaciones, tú bien lo sabes, porque hemos tenido contacto en momentos de votaciones, se producen cercano a la 1 de la tarde. Lo que falló en ese minuto es que la normativa exige un quórum mínimo, que es 1/3 de los diputados. Y lamentablemente, muchos estábamos en reuniones, en conversaciones, en lugares donde simplemente no llega ese aviso. Y finalmente entonces no se produjo la concurrencia. Creo que faltaron 2. Hubieran llegado 2 diputados más y todo sigue tal cual. Y muchas veces ha ocurrido eso. Eso es lo que ocurre normalmente en un periodo legislativo. Ahora, insisto, yo no voy a convencer en 2 o 3 minutos a la ciudadanía del modus de operar del Congreso Nacional. Pero sí le puedo enviar un mensaje a quienes pretenden ser diputadas o diputados, senadoras y senadores, que Arica dejó hace mucho tiempo ya atrás estas disputas y estas formas de hacer política muy poblacional, ¿ya? Y no quiero ser peyorativo con las poblaciones, pero este tema del cahuineo no le hace bien a Arica. Lo que le hace bien a Arica es tener representantes de verdad, con conocimiento, que ocupen la legislación vigente y que vayamos a la defensa de la gente. El día miércoles en particular teníamos 100.000 millones de pesos que por causa de este gobierno, ocupando cargos justamente con personas incompetentes, probablemente con personas que llegaron a ocupar cargos altos de gobierno mediante el cagüín, mediante el conventilleo, mediante estas técnicas que finalmente te dicen muchas cosas, pero no te hablan de la competencia profesional del cargo.
Y justamente lo que ocurre son estos errores que finalmente los pagamos todos nosotros. Yo invito a la población a informarse lo mejor posible acerca de los modos de funcionar del Congreso, y eso no quiere decir que le esté quitando validez a la responsabilidad, a la asistencia. De hecho, soy el parlamentario con la mejor asistencia al Congreso Nacional. Y el hecho de haberme sacado la mugre trabajando durante casi 4 años para ser el parlamentario con la mayor asistencia a sesiones al Congreso, con el mayor número de comisiones traídas desde el Congreso a Arica, con oficios de fiscalización tan importantes como este mismo que nos ocupa de la energía. Les quiero decir a los ariqueños, y les voy a dejar la información aquí abajo en la red social, los oficios que enviamos al Ministerio de Energía fueron anteriores a que se destapara este problema, porque nosotros ya estábamos visualizando que había un problema con los cobros de la energía. Alguien podrá decir, que el diputado ahora, como salió este tema de la energía, se está subiendo al carro y dice que él también lo hizo. Bueno, les voy a dejar los oficios, y los oficios comprueban por sus fechas que nosotros nos adelantamos a este escándalo y le estábamos pidiendo información a el Ministerio de Energía acerca de estos cobros excesivos. Bueno, ese trabajo se hace con conocimiento, y lo que nosotros necesitamos es que al Congreso Nacional lleguen personas preparadas. Mira, yo te voy a decir 3 cosas que a mí me parecen que son para no equivocarse en la elección de un representante parlamentario. Primero, que la persona no entra a política por dinero. O sea, si esa persona está aspirando a tener un sueldo de 1 millón, pero está preparada solamente para tener sueldos de 1, quiere decir que está pegándose un salto de estar recibiendo 1 a 5, de 5 veces. Bueno, ese apetito por querer ganar más puede ser que no sea un buen político, porque en el fondo su única motivación es el dinero. Primera cosa, ojalá no voten por gente que va a ganar mucho más de lo que gana en su trabajo, en su profesión habitualmente, porque claramente tenemos todo el derecho a sospechar de que lo está haciendo más por dinero que por motivación de ayudar a los demás. Primera cosa. Segunda cosa, que viva en Arica. O sea, nadie que no viva en su territorio va a defender mejor que alguien que viva los problemas diariamente. Si alguien no está sujeto al asalto, al robo, al maltrato, no va a hacer nada para que eso mejore, porque no lo va a sentir como propio. Por mucho que a lo mejor sea empático, pero mientras no lo sufra en carne propia, no va a hacer ese esfuerzo que se necesita, esa voluntad que se necesita para solucionar los problemas. Que viva en Arica, sea ariqueño, va lo mismo que haya venido a Arica, pero que habite Arica, que viva los problemas de Arica, que no entre a política por dinero. Y lo tercero, que esté preparado. Porque yo puedo tener toda la voluntad del mundo. Yo quiero solucionar los problemas de la gente, pero si no sé cómo, si no soy capaz de comprender una normativa legal, si no soy capaz de comprender cómo se hace el proceso de formación de ley, si no sé cómo funciona en la práctica un congreso que se traduce en lo que vimos esta semana, que se hace un escándalo y se fabrica un escándalo con fines electorales, entonces no voy a colaborar con mi región. Y si quieres te agrego un cuarto, que es más difícil de probar. Hay que ser valiente. Hay que ser valiente para defender a la gente. Hay que ser capaz de enfrentarse a quien todo el mundo te dice, no te metas con ellos. Como médico, muchas veces me dijeron, no te metas con el servicio de salud, no te metas con el Ministerio de Salud. Obvio, mis jefes siempre van a ser esas autoridades, tanto en el ámbito público como en el privado. Siempre voy a tener como jefe los cargos ministeriales. Sin embargo, yo no me puedo quedar callado. Si un consultorio de especialidades no llega, si está atrasado el de medio ambiente, si no hay una política formadora de médicos especialistas. Entonces no me puedo quedar callado, no me voy a quedar callado, y para eso también se requiere un poco de valentía. Bien, pues, diputado, oye, a propósito, saludamos rápidamente, antes de despedirnos, hoy domingo se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Mama, así que a las mujeres prepárense y vayan a hacer su ¿Y te puedo agregar algo sobre eso? Efectivamente, existe una alta mortalidad, la principal mortalidad en mujeres al menos, junto al cáncer cervicuterino, y una recomendación, una asesoría gratis al Ministerio de Salud o al Servicio de Salud. No saca nada con dar las noticias de las mamografías gratis, ni de la reducción de la lista de espera en mamografía, porque eso a lo mejor puede engañar a la población, pero no engaña nada
un representante de la población. ¿Por qué? Porque yo puedo estar muy al día con las mamografías, pero si junto a la mamografía hoy día no le agrego la ecografía mamaria, no me sirve de nada, porque el profesional del otro lado lo que va a estar esperando es el resultado de la ecografía o de una resonancia. Por lo tanto, va a tener una mamografía, que a lo mejor va a estar hecha en tiempo, pero va a tener el retraso o la espera de una ecomamaria o de una resonancia magnética mamaria, y entonces, a falta de la RNM de la mama, igual el proceso diagnóstico va a estar retrasado. Entonces, ojo, servicio de salud, empaquetemos todo para que el flujo sea rápido. Así como le gusta a la gente que va a Tacna. ¿Por qué le gusta a la gente ir a Tacna? Porque van un día y le hacen todo, ¿no es cierto? Bueno, aprendamos de lo bueno, hagamos todo. Todos sabemos, los que somos médicos, que para llegar a un proceso diagnóstico que pueda despistar o descartar un tumor maligno, no necesitamos solamente la mamografía, necesitamos otros procedimientos y procesos diagnósticos más. Empaquetémoslos todo y que todo fluya rápidamente, porque está muriendo mucha gente por cáncer de mama. Y mucha gente que la estamos diagnosticando en etapas 2, 3 o 4, las pudimos haber diagnosticado en etapa 1. Eso nomás. Bien, pues, diputado y doctor, por el demás, médico, que nos entregue esta información. Muchas gracias, que esté muy bien. Buenas noches. Vamos a la pausa, ya estamos de regreso con la última parte de nuestro informativo en este resumen de domingo.